Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Como saben, y haciendo una brevísima recapitulación, y para localizarnos también, nosotros continuamos este bloque 2 que se llama De la caída a la corona, en la cual a través de diferentes narraciones, sean de la historia de la humanidad, de eventos de la humanidad o tal vez de nuestro presente, em, vamos a ver cómo nuestra evolución, a pesar de habernos llevado a momentos muy difíciles a lo largo de muchísimo tiempo, nos lleva y nos impulsa a través de diferentes herramientas y de aproximarnos al conocimiento atemporal a elevarnos nuevamente, a colocarnos la corona de la evolución espiritual, de un despertar de conciencia, de un estado mental superior. Por eso es que ese largo camino, larguísimo, de haber estado en procesos y en posiciones evolutivas muy primitivas, tal vez, que es parte de nuestras experiencias, cómo vamos avanzando y qué herramientas podemos aprender para poder pulir este camino. Porque la evolución al final es una decisión, ¿no? Esta reunión es la reunión 3, la sesión 3, retomando ese lenguaje que se usaba para las reuniones de naturaleza intelectual, y se llama El laberinto de Maya y la ingeniería de la Matrix, ¿no? De la Matrix urbana, le llamaremos. La primera reunión que tuvimos, ¿alguien se acuerda solo el título o de qué se trató? Ta, 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 tan. La primera reunión se trató sobre los exiliados de Capela, en la cual en ese evento habíamos visto como una de las tantas situaciones en la humanidad, hubo un grupo, propone el ocultismo, que llegó a su momento de juicio final y los espíritus que no consiguieron evolucionar con ese planeta vinieron a pasar un tiempo aquí enseñando a la humanidad presente, aún rústica, aún en proceso de evolución, y también limpiando sus propios karmas. Cuando ellos ayudaron y trajeron conocimiento del cosmos, de las estrellas, de las ciencias, cuando ayudaron a la evolución espiritual y limpiaron sus propios karmas, volvieron a lo que se conoce como su patria espiritual. La reunión pasada, nosotros hablamos ya de un proceso más extenso en la historia, en nuestra historia humana, que fue un poquito una revisión muy rápida de lo que es genealogía humana. Se llamó El viaje de las siete razas. Y vimos muy a grosso modo lo que fueron lo que se entiende como las siete razas raíces, ¿no? De la cual nosotros somos la quinta raza, y cada una con sus subrazas. Y la sexta y séptima que estarán por venir, vimos apenas un vistazo de lo que sean clarividentes, estudiosos o de lo que del propio ocultismo nos propone, vendrán a ser en el futuro, ¿no? Siempre trayendo herramientas y aplicaciones muy diarias, muy volitivas, muy del cotidiano para poder utilizarlas. En esta reunión, como lo dice el título, vamos a entender dos grandes conceptos. Maya, como la diosa de la ilusión en la mitología, en el panteón indiano, ¿no? Indio o hindú, ¿no? Brahmánico, y la ingeniería de la Matrix, haciendo referencia a lo que en algún momento en los años 2000 fue la famosa película de la Matrix, pero hoy ya es un componente del colectivo social. Se utiliza la palabra Matrix para representar aquella realidad ilusoria en la que todos estamos presos todos los días a través de noticias, redes, caos, trabajo, estrés, ¿no? Pero vamos a separar esos puntos de forma muy didáctica. Y también será una reunión posiblemente más breve que las otras, pero igual de interesante e igual de aleccionadora. Entonces, vamos a nuestra primera. Antes de empezar, quiero leerles una pequeña introducción antes de entrar a este concepto. ¿Sí? Dice así. Hermanos peregrinos de la conciencia, legionarios azules, bienvenidos. Nos encontramos una vez más en este espacio sagrado de nuestra Legión Azul. Si en las semanas pasadas reconstruimos nuestra historia estelar y el tejido de nuestras razas, hoy el desafío es despertar el ahora.
A menudo sentimos una fatiga que no es del cuerpo, sino de la voluntad. Vivimos en un mundo que corre a una velocidad que no podemos alcanzar, bombardeados por deseos que no son nuestros y miedos que no nos pertenecen. Hoy vamos a desvelar el velo de Maya y a comprender la ingeniería de la Matrix urbana. No hablaremos de conspiraciones externas, sino de la mecánica invisible que mantiene nuestra mente en un estado de sueño profundo. Hoy, el caballero no desenvaina su espada contra un enemigo físico, sino contra la ilusión que nubla su propio juicio. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, entenderemos a través de dos grandes conceptos cómo es que mismo, estando en el día a día y aspirando a tener una vida espiritual, mental mejor, muchas veces nos encadenamos a las propias ilusiones y situaciones cotidianas que nos quitan la atención, nos sacan del centro y nos distraen para poder evolucionar. Ok, se fue este aquí. Los objetivos de la reunión son cuatro. Primero, desmitificar a Maya como la ilusión, la representante de la ilusión. Comprender, no, Ernesto, sí, no se ve la lámina de los objetivos. no, esa lámina no la puse, Ah, no ok. está aquí, sí, las voy Ya. a, ¿ya? Son cuatro objetivos. Primero vamos a desmitificar cuál es el concepto de Maya o la ilusión y vamos a entenderla no como una mentira, sino como una fuerza que nos limita para una visión mayor. El segundo, vamos a hablar de los egregores o egrégoras. Ya se los vamos a explicar mejor, pero ya lo hemos visto en varias otras reuniones en los años pasados. Vamos a apenas recordar estos conceptos, este concepto de los egregores o egrégoras, ¿no? Vamos a aprender a identificar estas nubes de formas pensamiento o psíquicas. Tercero, vamos a analizar este concepto de la matrix urbana, como les había dicho, ¿no? Y vamos a observar también cómo nuestra realidad física, nuestras ciudades, nuestras casas, hasta los colores que vestimos muchas veces, todo nos lleva a bloquear la conciencia. Y por último, aludiendo a al tema del bloque que es de la caída a la corona, cómo ejercer la soberanía, o sea, cómo ser dueños de nosotros mismos, cómo establecer ciertos reglamentos internos de orden para poder vivir en medio del caos sin mezclarnos con el caos. Se me pasó, no les puse la diapositiva, como dijo Johnny, no estaba, la estaba buscando, creo que sin querer la eliminé, pero la voy a insertar cuando ya les repase el material, que también hago un adendo. Los materiales de la semana pasada, junto con esto, se los voy a enviar en estos días porque realmente he tenido desde el jueves o viernes de la semana pasada hasta ahora, inclusive hasta mañana un poco lleno, inclusive final de semana. He estado muy ocupado con los cursos que estoy haciendo y no me dio tiempo para nada. Entonces, me den estos días que les voy a pasar de la reunión pasada de las 7 razas y de esta reunión todo junto, video, material, material de lectura. Sí, disculpen por eso. A ver, vamos a hablar de Maya para empezar este concepto, ya que el título es La ilusión de Maya y la ingeniería o el desarrollo de la Matrix urbana. Pero no podemos hablar de Maya, que es una diosa, una representación de una fuerza de la naturaleza del panteón hindú, de los antiguos brahmanes. Este concepto parte, ¿no? de una filosofía de los hindúes que existe hoy muy fuertemente. Hay muchos videos en la internet y muy interesante. Es tal vez una de las filosofías que más ha trascendido, que más hola Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos comenzando aquí el título de la Sí, reunión. disculpen, más bien, estoy corriendo así entrando a toda velocidad. No te preocupes. Apenas para ponerte en contexto, esta reunión, que es la tercera sesión de este bloque 2, se llama La ilusión de Maya y la ingeniería de la Matrix urbana, ¿no? Entonces, hemos explicado los objetivos,
y estamos empezando a entender de forma muy sucinta de dónde viene este concepto de Maya, la diosa de la ilusión, la que representa a la gran tejedora. Pero esto de aquí es muy entendido a través de una filosofía que es el Advaita Vedanta, que como dije es muy antiguo, pero hoy está muy en boga. Si se quiere decir, es la más, no comercial, pero es la que mejor ha calado, o una de las que mejor ha calado entre la filosofía holística actual. Y este concepto nos habla de la no dualidad, o sea, de que no hay separación entre las cosas, ¿no? Eh, Advaita significa no dual. Entonces, hay una realidad absoluta que es el Brahman y esa sensación que nosotros tenemos de estar separados, yo aquí, tú aquí, mi casa, mi mesa, mi computador, esa realidad que nos hace percibir todo de una forma separada es una percepción errónea, ¿no? Y esto de aquí se conversa directamente con el primer principio o con uno de los primeros principios de la metafísica, del ocultismo, que nos dice que todo es una unidad, ¿no? Entonces, es ello lo que ellos proponen. Fíjate. Como nos indican, todo esto sería una realidad absoluta y esta sensación de separación es ilusión. Fíjate. Sería ilusión. En realidad no existe. Todos somos parte de algo en una gran unidad y nosotros siempre, los humanos sobre todo, tenemos esa percepción, esa sensación de que hay una distancia. Si lo llevamos a conceptos que hemos hablado recientemente en varios momentos y entendiendo a la Tierra, por ejemplo, como una gran unidad, como un gran cuerpo, y nosotros como una de las tantas células que habitamos en ella, ¿no lo podríamos entender tal vez mejor así? ¿No? Haciendo y trazando estos paralelos, cuando nosotros sabemos que somos un cuerpo. Estamos llenos de células. La cohesión y la unión de células forman tejidos. La conjunción de tejidos forman órganos. Y la conjunción de órganos forman a nuestro cuerpo. De la misma forma, nosotros como pequeñas células, nuestras agrupaciones, nuestros grupos y líneas de vida, no solo de los humanos, sino de plantas, de animales, de todo lo que existe, forma el gran cuerpo de la Tierra. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿realmente soy tan individual? ¿Estoy tan solo? O tal vez nuestra forma de pensar en este momento evolutivo nos hace creer que estamos separados de los demás. En realidad somos una gran entidad viviente, una mónada viviente, un grupo. Y somos una pequeña parte, pero estamos completamente unidos. Y es lo que esta filosofía nos dice, ¿no? Y gracias a esta filosofía, que le he explicado de una forma muy sencilla, porque en realidad es más profunda, tiene muchas más enseñanzas, pero esta es tal vez su propuesta principal, es que podemos entender un poco mejor el concepto de Maya, ¿no? De esta personificación muy antigua de esta fuerza de la naturaleza. ¿Quién es Maya? Esta representación que vemos aquí es una de las tantas representaciones que hay en templos, que hay en la literatura, que hay en cuadros y en la internet encontramos muchos, ¿no? Maya no es una santa, no es un personaje histórico, es una fuerza primordial y ella es personificada como una diosa. Ella es la energía creativa, lo que se conoce también por los antiguos como Shakti, ¿no? Y su nombre deriva de la raíz sánscrita de esa antigua lengua donde la palabra ma significa medir, ¿no? Ella tiene como representación principal a la araña y al mismo tiempo la araña es una tejedora. ¿Por qué? Porque ella, con sus hilos, con sus lazos, ella consigue medir lo infinito para que parezca limitado, para que nosotros podamos comprenderlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo así porque a veces cuando nos enfrentamos a este concepto parece medio extraño, pero el tiempo. ¿Quién dice que el tiempo es un año, 2 años, que estamos en el año 2000, que el día tiene 24 horas? Todo eso es una creación que los seres humanos hemos tenido que establecer
para tener una noción de las cosas. Hemos tomado un punto de referencia en cuanto el tiempo es espacio, es el lapso en el que gira la Tierra. Y lo hemos dividido en 24 pedazos llamado horas. Y a cada hora le hemos ido dividiendo en minutos y segundos. Y el segundo, que dura 1, 2, 3, ese pequeño espacio es la medida en la que todos nos hemos puesto de acuerdo para decir, ese espacio es lo que va a durar un segundo. O sea, todo es una construcción para que el ser humano pueda tener referencias del paso de los años, del paso del tiempo, del paso de las estaciones. Y esas referencias son necesarias para que lo infinito, que sería el tiempo cósmico o algo tan grande, le pueda ser comprensible al ser humano. Por ejemplo, hablando de esa dimensión del tiempo, por ejemplo, que se dice en el conocimiento ocultista que en realidad el tiempo, como nosotros lo entendemos, no existe, porque es un punto de vista muy minúsculo nuestro. Tal vez para planetas que no giran en 24 horas, la dimensión del tiempo sea otra, para otros seres que viven en otros lugares. ¿Ven cómo la noción del tiempo es tan humana? O sea, es tan nuestra, solo nosotros la entendemos y solo nosotros la tenemos para guiarnos a nosotros un poco y no estar tan perdidos. No solamente ese tipo de percepción es lo que de alguna forma hemos medido. Hay en las leyendas antiguas, se dice que Brahma, el dios Brahma, creó todo lo que es real, pero Maya tuvo que crear lo irreal. Por ejemplo, el ego, que es nuestra personalidad a cada encarnación, ella creó la sensación de que yo soy yo y la persona que está al costado es otra y que nos separa alguna cosa y así. Fue creando diferentes cosas que son lo irreal. Y no es que esté equivocada, no es que sea negativo, ella no es la malvada, ella no es el enemigo. Y no es que crea la ilusión para que la humanidad esté perdida, es porque la humanidad en estos planos físicos, en este momento evolutivo, necesita de algunos parámetros para desarrollar sus experiencias. Por ejemplo, nos dicen, nosotros somos seres cósmicos, nosotros somos esencia, que estamos presas en un cuerpo físico. Pero ¿será que este cuerpo físico, en este momento que nosotros vivimos, será tan negativo, tan denso y tan terrible así? Es pesado posiblemente, pero lo necesitamos para poder vivir las experiencias físicas, para poder tocar, para poder sentir, para poder medir. Sentimos el dolor en nuestro cuerpo físico, tal vez para no herirnos, ¿no? Sentimos el calor para no quemarnos. Entonces, esas experiencias que aparentemente son irreales, ¿no? Desde un punto de vista muy cósmico, en realidad son necesarias. Entonces, cuando se representa y se entiende a Maya de una forma más profunda, en realidad ella, así como ella mide las cosas, crea las formas, las apariencias, lo irreal, al mismo tiempo, ella es la puerta. Ella es la puerta que te dice, si tú atraviesas mis pruebas, si tú pasas a través de mis ilusiones y de lo que yo he tenido que colocar como medidas con mis hilos de tejedora, tú podrás ver la verdad. Ella es la puerta de entrada para ver la verdad, ¿no? Entonces, es un concepto muy profundo y muy bonito el que tiene esta diosa y más que endemoniarla o satanizarla, por lo menos en las lecturas que hice y vi algunos videos de algunos monjes, ellos explicaban desde una postura más amorosa el entender a Maya y a la ilusión, pero ¿cuál es nuestra misión humana? Trascenderla. O sea, entender las mediciones que ella hizo, las formas de apariencias que es el mundo, la sensación de separación y decir, ok, de aquí partimos porque vivimos en este plano, pero ahora hay que trascender, hay que entender que todo eso es ilusión colocada para vivir experiencias y para dar un paso más. Entonces, es ello lo que representa este concepto de Maya, la gran ilusión,
Las ilusiones desde la vivencia, el cuerpo físico, los sentimientos a veces muy densos, muy pesados. Uno puede decir, Ernesto, soy muy humano, en realidad, ¿será que todo eso es falso? No es que sea falso, lo vivimos, pero si lo vemos un poco distanciándonos con lo que ya hemos aprendido, distanciándonos un poco del apego, distanciándonos de emociones muy densas y de experiencias muy densas, uno empieza a ver que realmente son conceptos un poco ilusorios. Doy más un ejemplo, la sensación de la vida y la muerte. El desencarnar de seres amados es muy duro, nos duele, nos choca, nos impacta. Pero como legionarios hemos aprendido que allá en el fondo, aunque nos duela mucho y sintamos mucha nostalgia y mucha pena, uno dice, ya hemos aprendido que hay ciclos encarnatorios. La muerte no es más que un cambio de estado, o sea, nosotros no dejamos de existir. Aquellos que amamos apenas han partido a un plano más sutil, después volverán y así nosotros también. Entonces, la muerte como tal no existe, es ilusión. Esa es una forma en la que nosotros nos libramos un poco de los velos de Maya, en que atravesamos una de esas medidas, pero los que todavía están presos en la ilusión se lamentan, les duele de una forma en la que casi no tienen esperanza, no hay futuro porque no consiguen ver más allá. Tal vez hemos sido afortunados con un buen karma que nos ha permitido en esta encarnación acceder a algunas pocas herramientas, algún poco conocimiento esotérico, ocultista, metafísico, trascendente, que nos ha dado una llave, por ejemplo, en ese caso de las personas que fallecen, y nos hace ver a través de los velos de Maya, a través de la ilusión, así como el ejemplo del desencarnar, del cuerpo físico, del ego, que sabemos que es apenas nuestra personalidad, pero nuestro verdadero yo que vive aquí adentro, en un lado, nuestra chispa divina, no es este conjunto de emociones, de egoísmos, de malas costumbres, de vicios, no. Todos esos son los campos de la ilusión. Y es eso lo que entendemos con Maya. Tal vez una de las primeras cosas que podamos empezar a hacer es empezar a ver qué es, hasta dónde es ilusión. Empezar a estar atentos. ¿Qué es ilusión? ¿Qué es real? Como se leía en el Principito, lo real es invisible a los ojos. Vamos a hacer una pequeña y primera pausa interactiva de las dos a las que estamos acostumbrados y les voy a pedir, va a durar unos 2, 3 minutos nada más. Hagamos un breve respiro, todos. Algunos cierren los ojos o no, no necesitan. Intenten sentir el peso de sus preocupaciones actuales. Revisen, a ver, dinero, trabajo. Hagan una fotografía, hagan un print. En este momento, si les fotografiaran la mente, ¿qué es la preocupación que les está, la preocupación uno o dos que les está martillando el cerebro ahora? ¿No? Y se pregunten, ¿esto realmente es mío o esta es una preocupación del mundo exterior? ¿Esto es una cosa que realmente es importante o es una cosa más vinculado a Maya, a la ilusión? ¿No? Es tal vez una primera forma de ejercitar esa forma de ver en el día a día, siempre cuestionándolo, ¿no? Tomen un minuto, hagan rápido, ¿qué me está preocupando ahora? ¿Qué es lo que me incomoda? Y después vamos a compartir. No necesitan, ojo, decir cuál es el problema, pero si han conseguido identificar, podrían decir, mira, hay algo que me preocupa y lo he identificado, sí, como una cosa que no tiene mucho que ver conmigo, ¿no? En realidad es una cosa que no debería preocuparme, pero aún me incomoda. O podría ser, sí, es una preocupación legítima y tengo que solucionarla, ¿no? Entonces, tómense un minutito y compartimos en cuestión de un par de minutos más a manera de darse un respiro, beban una agüita también, ¿no?
Si alguien ya consiguió hacer esa identificación muy rápido, puede compartirlo ya. Sí, ya pasó el minuto. Alguien que pueda decirnos si consigue identificar o si en algún momento en el pasado le fue muy claro esa situación, que se estaba preocupando mucho por algo que tal vez no era para preocuparse así. A ver. Iván, ¿qué nos dices tú sobre este punto? Aló, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué preocupación tengo? Bueno, varias, ¿no? Este, lo que me hace reflexionar este concepto bajo lo que es eso es pensar sobre las preocupaciones que son muy temporales, como esta vida misma, ¿no? Como esta vida misma, que es temporal. Oye, esta existencia terrenal dura 80, 90 años en el mejor de los casos y todo va a estar bajo tierra y todo en lo que parecía súper urgente, súper importante, súper impostergable, este, pasa, ¿no? Eso es lo que, la reflexión que me viene sobre esto, ¿no? O sea, obviamente las deudas hay que pagarlas, ¿no? O sea, la luz, el agua, esas cosas, ¿no? Este, pero digamos, como que no es tu esencia, como que tu esencia es, trasciende todo todas estas preocupaciones, todo este tiempo, toda esta existencia de 80 o 90 años que nos toca pasar, ¿no? ¿No? Entonces, esa es mi reflexión en cuanto a esto, ¿no? En lo que pensaba en estos minutos. Ah, sí, muchas gracias. Sí, realmente frente a situaciones de lo que es real y lo que no es, la duración de nuestra vida física es un tema muy recurrente, ¿no? A veces uno se plantea que cuando mucho va a vivir hasta los 80, 90 años con suerte, y al final, ¿qué queda? ¿No? Pero si uno empieza a atravesar un poquito el velo con muchas cosas que hemos aprendido aquí a lo largo de nuestra vida, posiblemente uno empieza a decir, sí, pero realmente todo lo que he vivido, si son cosas positivas, generará un buen karma. Me llevaré las cosas aprendidas y las aplicaré en una próxima encarnación. Entonces, ese es un pequeño paso para poder trascender a Maya, ¿no? Y a la ilusión. Gracias, Iván. Muchas gracias. Am, ¿Quién más? Fernando, tal vez tú. Sí, a ver, muy breve. Sí, he pensado muchas veces eso, Ernesto, me he percatado, bueno, hace tiempo, yo cuando estaba un poco más joven, creo que sí, habían algunas preocupaciones muy intensas que a veces también me quitaban el sueño, no me dejaban dormir, descansar. Y eran situaciones que yo siempre consideré necesarias, importantes de preocuparse, de atender y de poder resolver sobre todo. Pero de pronto quizá con el paso de los años, como bien dijo Iván, uno se va dando cuenta también, y sobre todo cuando haces tu visión retrospectiva, ¿no? De que algunas cosas que en su momento fueron muy intensas, muy importantes, han pasado el tiempo y uno se ha dado cuenta, toma conciencia un poco de la verdadera magnitud del problema y la dificultad. Algunas sí fueron situaciones que yo particularmente en mi vida las recuerdo muy fuertes y muy intensas, muy fuertes realmente. Yo no sé si me quitaron mucho tiempo, si me preocupé más de lo debido en ello, pero sí sé que me afectaron mucho. Pero claro, muchas veces en Legión hemos hecho este ejercicio de tratar de alejarnos de la casa mentalmente, del barrio, de la ciudad, y mentalmente elevarnos y elevarnos y elevarnos hasta el punto de ver nuestro barrio, nuestra Ujú. ciudad, con todos los problemas, las personas, los buenos, los malos, y verlos como una masa pequeñita, ¿no? Y al seguir elevándonos, pues resulta que seguimos viendo que ya vemos una geografía enorme, vemos el planeta entero y seguimos volando.
hasta un punto en donde ya el planeta es un punto simplemente. Y nosotros ahí es donde yo realmente pienso, digo, todas nuestras angustias, nuestros amores, nuestras aflicciones, ¿no? Están en ese punto casi invisible en que nuestra conciencia nos ha permitido elevarnos. Y entonces ahí creo que verdaderamente vemos la verdadera magnitud. Y uno dice, tanto se ha sacrificado, tanto ha llorado, tanto ha sufrido, tantas cosas ha tenido que, ha invertido, entre comillas, la vida física, tantas energías en algo tan insignificante para el universo, para el Mm. mundo. Pero al mismo tiempo, como todo tiene su doble cara, yo creo que había que hacerlo, porque es parte de nuestra evolución y es parte de, de nuestro mismo crecimiento espiritual y consciente de esas cosas. Si no tomáramos conciencia aún de las pequeñeces y las insignificancias, habrían vacíos en nuestra evolución, que seguramente en próximas encarnaciones tendríamos igual que enfrentar y superar. Muchas gracias, Fernando. Has recordado bien ese ejercicio que se ha hecho varias Sí, veces, buenísimo. ¿no? De entrar en una especie de meditación, visualización sobre todo, ¿no? De irse alejando, 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 hasta entender al final. ¿Y dónde están? Yo recuerdo muy claro cuando no me esperaba porque no conocía cuando participé de ese ejercicio y al final vino la pregunta, ¿no? ¿Y dónde has dejado tú tus problemas económicos, tus problemas sentimentales, tus problemas sociales, etcétera, etcétera? Y parecían lejanos, tan lejanos, que en ese momento pues uno se da cuenta que se preocupa por muchas cosas que son importantes, pero uno tiene que darles el verdadero peso frente a nuestra realidad cósmica, ¿no? Somos entes cósmicos, pasando por experiencias físicas ilimitadas, entonces hay que darles el peso correcto, ¿no? Mr. Jones. Totalmente alineado con todo lo que ha compartido Iván y Fernando, ¿sí? Bueno, lo último de Fernando también me ha recapitulado a estos ejercitamientos que hacíamos hace mucho tiempo. Yo agrupo, en función a la pregunta, a la reflexión que has lanzado, yo agruparía esto en dos grandes grupos. Uno, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Ambos nos generan preocupaciones, uno más que otros. Pero si yo enfoco mis energías, gasto toda mi atención en lo que no depende de mí, entonces soy más presa de Maya de lo que creo. Cuando realmente me enfoco en lo que sí depende de mí, estoy empezando a acercarme a a uno de los tantos umbrales que todavía falta para llegar y desenmarañar toda la telaraña, ¿no? Pero estoy acercándome porque estoy entendiendo que solo necesito enfocarme en lo que realmente está en mi dominio interno y personal. Todo el resto es el mundo, todo el resto es la telaraña del karma colectivo y todo lo que sucede nos afecta, nos impulsa, pero no debe desgastar nuestra energía. Eso es lo que creo. Johnny, muchas Ernesto, gracias. Sí, Ernesto, permíteme añadir algo. claro. Escuché con mucha atención lo que dijo Johnny y creo que lo que Johnny ha explicado de una manera tan clara y tan simple, pero tan contundente al mismo tiempo, es la esencia de la filosofía estoica. O sea, no Exacto. te vuelvas loco por las cosas que uno no puede cambiar. Y Sí. creo que 9 de cada 10 seres humanos caemos en eso, ¿no? Debe ser este juego de Maya, ¿no? Que nos hace, nos crea tormentas, nos crea preocupaciones, nos hace ver fantasmas donde ni existen tampoco. Y nos asustan, nos angustian, nos atemorizan o nos ponen de cólera y nos enojamos con quien no debemos enojarnos y nos desquitamos con todo. Estamos haciendo todo lo que la filosofía estoica nos pide que no hagamos.
Pero como Johnny dijo, sí, más bien, estar un poquito más atentos a lo que sí depende de nosotros, a lo que sí estamos en capacidad de transformar, no solamente en nosotros mismos, sino en nuestro entorno. Que si dejáramos de desgastarnos tanto en cosas tan baladíes, tan sin sentido a veces, sin verdadero valor, si queremos verlo de ese modo, entonces empezaríamos a fijarnos en cosas que simplemente no sé si son grandes o pequeñas, pero que están a nuestro alcance hacer. Y que eso más bien es la primera línea de contribución a la evolución personal. Y ya sabemos, pues, ¿no? Si uno crece, crece tu entorno. Si uno realmente se fortalece, yo creo que todo lo que está a tu alrededor irradia fortaleza. Entonces, por ahí debemos empezar. Qué bueno que yo ni lo he enfocado de esa manera, porque así en mi cabeza era, esto es la pureza, la esencia de la filosofía estoica. Mira qué bien, él lo ha dicho. Él en ningún momento ha mencionado nada de estoicos ni nada por el estilo. Pero si un estoico lo hubiera escuchado, habría dicho, este es de los míos, este es de los míos, Sí. definitivamente. Mira cómo todos los temas se conversan entre sí. Justo cuando tú dijiste los estoicos, dije exactamente por qué. En el bloque uno, que fue sobre mitos y filosofías, hubo una de las reuniones en las que hablamos sobre posturas filosóficas. La primera justamente hablaba de los estoicos y decía que uno no puede controlar todo, no puede controlar lo que sucede. Lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos. Como dice Ioni, qué es lo que está a nuestro alcance, qué es lo que está en nuestro poder resolver. Y muchas veces no es cambiar lo que está afuera, sino es cómo internamente lo vamos a procesar, cómo vamos a reaccionar, con qué vamos, a qué le vamos a colocar nuestra atención. Y extendiéndolo dentro de esa misma reunión, hablamos sobre cómo los orientales, los japoneses, veían esto. El budismo zen te hablaba de la atención, o sea, estar atento a lo que realmente importa y a ser disciplinado con lo que realmente importa. Y ya jalándole un poquito más, para finalizar estos amarres, que siempre importante amarrar, conectar los conocimientos que vamos recibiendo. Ah, esta reunión, este conocimiento se amarra con este con este con este. Habíamos hablado de Gurdjieff y él nos hablaba del hombre máquina, de que el ser humano actualmente vive como un robot biológico, así andando como un autómata que solo reacciona. Me gritan, pues te grito, me ríen, pues te río y anda como un animalito, por decirlo así, peor que un animal, como una cosa, como una máquina que anda solo reaccionando y nunca presta atención y nunca se preocupa por trabajar internamente y reaccionar correctamente, ¿no? Siempre vive por vivir. Y es el ejemplo del hombre máquina del que nos habla Gurdjieff. Creo que es uno de los más claros ejemplos de lo que es el ser humano atrapado en las ilusiones de Maya. Ese es el ser humano que solo reacciona, que solo vive por vivir, que no lucha por tener una trascendencia frente a la vida, que no está atento. Entonces es muy interesante cómo todos los conceptos de diferentes filosofías se unen para darnos un resultado más completo, más coherente, ¿no? Y más rico para poder aprender. Bueno, para cerrar esta parte de Maya y ya ir a a la otra mitad, porque es una reunión muy breve en realidad, eh, les quería preguntar a Vicky, a Ivonne o a Katz, o si ellas quieren participar en el segundo momento que tendremos de interacción, que de aquí a poco vamos Yo también a quería participar. Claro. comentar sobre lo que estaban justo mencionando de esto del, entiendo yo como que las preocupaciones, ¿no? Ujú, Eh, es como que yo he aprendido a discriminar qué es lo que realmente me debería preocupar. Eh, y ya hay cosas que yo he determinado que he avanzado hasta lo que he podido, ¿no? Y le he puesto, digamos, la energía, pero sí hay cosas que ya escapan también de mi capacidad. Yo ya se lo dejo
a otra instancia, ¿no? Como que resuelva, ¿no? Que Ujú. ya yo en lo que he podido he avanzado, pero si ya no, no, no se ha dado, ya será por algo y será en su momento, ¿no? También he pensado en eso cuando he tenido unas preocupaciones y siempre recuerdo eso que se habla de que si las especies y los animales viven pensando, o sea, digamos, ¿no? Como que viven con una tranquilidad, ¿no? De que, digamos, van a estar bien, no hay mayor problema, sino que la misma naturaleza se va a encargar y como que va a hacer lo que tiene que ser. Entonces, si los animales que, bueno, los que están más cerca a nosotros, ¿no? Viven el día a día sin pensar en mayores preocupaciones, porque yo debería preocuparme más, ¿no? Entonces, eso es lo que he aprendido, ¿no? También a verlo así, ¿no? Si ellos cada día tienen que comer, quien los cuide, ¿por qué yo no voy a tener esa misma condición, ¿no? Eso también pienso. Katz, has dado en un punto que me recuerda mucho cómo los grandes maestros consiguen resumir conceptos tan profundos de formas tan sencillas. Y tú has hecho un paralelo eh, con lo que me recuerda a un pasaje bíblico en el que Jesús habla, ¿no? Exactamente sobre eso, sobre esta confianza y en ser prácticos. Dice, ¿no? Si a las aves del cielo no les Tania. falta el alimento, ¿ustedes por qué se preocupan? Y dice, a cada día su afán, ¿no? A cada día su preocupación. Ujú. Y es exactamente como lo dices, ¿no? Resuelve hasta donde da con la mejor voluntad, pero si hay cosas que escapan de ti, buena cara, el mejor de los optimismos y que el karma resuelva. Ujú. Sí. Sí. Muchas gracias, Katz. Y la verdad es que todas las veces, todos los años me doy cuenta también de eso, ¿no? Digo, ay, pero acá ya yo me sentía al límite, ¿no? De la situación y de pronto sobreviví, ¿no? Una cosa así. Entonces, ya lo veo, ¿no? Digamos más deportivamente en el futuro, ¿no? Con menos estrés. Ernesto, hay una cosa también que Sí. aunque me demore un par de minutos, hay una cosa que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Siempre nos estamos viendo en el reflejo de los demás. De pronto, Ujú. si vemos que otras personas se preocupan por algo, yo también me tengo que preocupar por eso. Pero a lo mejor pasamos por alto el hecho de que esa es la preocupación de esas personas, ¿no? Con razón o sin razón, pero basta que escuchemos que esa persona se preocupa por algo, Escucha, como que yo también hago mía la preocupación y no mañana voy a ir al tiene por doctor. qué ser así. Sí, sí, Katz, exacto, exacto. Entonces, a los miedos, temores, preocupaciones que nosotros mismos tenemos, mira qué locura es esto, le estamos sumando como si fueran propias las preocupaciones que escuchamos de otras personas. Entonces, alguien dirá, pues son conversaciones, comentarios negativos, etcétera, pero cuán importantes y tan cuán determinantes, casi de manera inconsciente, son para nosotros. Ahí también hay otra famosa frase que decía Sócrates cuando alguien venía y le decía, Sócrates, Sócrates, tengo algo que decirte, mira, que Sócrates para, ¿no? Tú la sabes muy bien y dice, oye, pero eso que me vas a contar, ¿estás seguro que es real? No, no estoy muy seguro, entonces no me la digas, pues. Oye, ¿y estás seguro que eso me va a hacer bien? ¿Me va a poner contento y feliz? No lo sé, Sócrates. Entonces, ¿para qué me la vas a decir? ¿No? Y cosas por el estilo. Creo que ese hombre, en su filosofía tan básica y grandiosa, también nos trataba de decir eso, ¿no? Evitemos prestar oído y atención a las cosas que pertenecen y son del mundo de otras personas. Podemos interesarnos, pero no podemos perturbarnos. La perturbación está casi al alcance, ya no de la mano, del dedo, de la yema, del dedo.
Y con esto de las redes sociales y todo eso, mira cuántas cosas escuchamos de otras personas que antes no las escuchábamos porque no había pues esta red de comunicaciones tan intensa y casi es una ametralladora todos los días. Basta que entremos a una red, etcétera, etcétera, o prendamos la tele, la radio, los problemas, las situaciones, etcétera, etcétera. De verdad, yo creo que es como una prueba generacional que se nos está dando, ¿no? A ver hasta dónde resisten, a ver hasta dónde son conscientes de que no deben hacer eso, ¿no? Y el comentario también de Katy me hizo pensar y recordar este tipo de cosas. Sí, Fernando, muchas gracias. Eso que mencionas ahora sobre las redes se relaciona con lo que vamos a ver ahora ya. Ah, qué bueno. Me has recordado, sí, porque hay ya una pequeña parte que complementa esto de la ilusión. Eh, lo que se entiende cuando se habla de la actitud discipular o sobre personas que empiezan a avanzar en el camino del discipulado, hay una palabra que creo resume todo esto de entender qué es ilusión, qué no, si nos dejamos llevar, si esto, o sea, todo lo que estamos hablando, creo que se resumen en una palabra que siempre se encuentra, que es discernimiento. El discípulo tiene que aprender a discernir, a distinguir qué es real de lo que no es real, ¿no? Ese es uno de los primeros principios para empezar a caminar hacia el discipulado. Entonces, aunque esta reunión aparentemente pueda ser muy sencilla, nos está diciendo eso, aprender a los pocos a discernir, porque esto nos va a empezar a mostrar qué es real y qué no es real. Y cuando empecemos a distinguir, aunque ya lo hacemos en el día a día, pero cuando empecemos a hacerlo con más atención, vamos a empezar a encaminar nuestra vida con un poco más de intención hacia una evolución un poquito más acelerada, ¿no? Antes de continuar, quería saber si Vicky o Ivonne pueden comentarnos, les gustaría comentarnos algo para partir esta segunda parte. Yo quería comentar, Claro. ya, en, en mi vida he visto que en 3 ocasiones como que el mundo se me caía y me sentía muy desesperada, Ujú. pero que aún así no podía hacer nada. En 2 ocasiones vi que el problema pasó sin afectarme. Se solucionaron, pero en la última situación en que veía que no había solución, que era algo muy, me afectaba mucho. Yo conversaba esto con mis hijos y mis hijos siempre me trataban de mantener al centro, de decirme, mira, deja que todo pase, pero tú no discutas, no hables, no ataques, no, eh, trata de mantenerte ecuánime. Y eso es lo que hice. Y eso ayudó mucho a que se solucionara el problema. O sea, la solución vino sola, pero que yo no eh, pusiera un granito de arena violento, ayudó bastante. Vicky, eso que dices realmente tiene mucho que ver también con lo que Katz habló y con lo que todos hemos comentado de alguna forma, en que me sorprendió cuando dijiste que no sé si es la misma situación, pero como que sentías que todo se te caía y se solucionó, Sí, ¿no? O en, sea, en 3 ocasiones se presentaron esas cosas y se al fin, solucionaron. al final realmente hay situaciones que nos golpean muy duro, pero eso también nos demuestra, no recuerdo ya exactamente cómo es, pero había leído, eso se ha comentado, inclusive creo que Mirko hizo una reunión hace ya unos 2, 3 años en la que hablaba sobre los miedos que son, o sea, una gran cantidad de situaciones terribles que nos imaginamos cuando hablábamos de la mente crítica. Él habló desarrolló ese tema. Hay un gran porcentaje de situaciones que nos imaginamos como las peores y vivimos con ese miedo y al final no se dan. O sea, el cerebro humano piensa mucho, no es muy práctico y se llena de barreras, de miedos, de cosas de eso y al final la vida no es así, ¿no? Las situaciones son menos
catastróficas de la que solemos representarnos, ¿no? Y realmente, pues, muchas veces no sucede así. Gracias, Vicky, muchas gracias. Ivoncita, ¿qué nos Ay, dices para encerrar esta sí, tertulia? yo cualquier cosa que última después de un accidente que tuve, cualquier cosa que me ha sucedido, lo comparo con eso. Esa es mi manera de no asustarme cuando vienen cosas fuertes. O sea, digo, ¿qué fue más fuerte que eso, no? Tuve un accidente, mi hijito tuve que mandarle a Quitos porque no había quien lo atienda, mi mamá tenía 78 años para atenderme a mí sola, no tenía una cama clínica, o sea, muchas cosas, se vinieron de un momento a otro. Y entonces mucha tristeza porque mi hijito era chiquito, no era 8 meses, Wow. y tuve que mandarlo, ¿no? Mi mamá era muy anciana para que me esté atendiendo y sin embargo lo hizo, ¿no? Porque siempre ha sido muy fuerte, qué sé yo. Entonces he estado en silla de ruedas y 9 meses con yeso, 9 meses. No sé por Wow. qué, pero me lo saqué yo. Ya, pero después yo digo, ¿no? Después de eso que sufrí mucho, de verdad, más que nada por la ausencia de mi hijo, preocupada por mi mamá, porque era un trabajo doble para ella. Yo digo, ¿no? Cuando tengo algo feo o fuerte, digo, ¿qué fue más fuerte que ese momento? Lo comparo y me siento más tranquila y digo, no, esto va a ser más ligero, esto es más rápido, esto no va a durar el tiempo que duró, que fueron más o menos, tenía 8, 9, como 6 meses duró que mi hijito viniera. Y yo con yeso ya lo atendía, porque ya con yeso caminaba, pero seguí con yeso 9 meses. Y yo digo, ¿qué fue más fuerte que todo eso? Nada, porque no dependía de mí tampoco. O sea, solamente tenía las ganas de que me mejore, ¿no? Pero dependía de un doctor, dependía de mi mamá, dependía muchas cosas, económicamente incluso. Y cuando viene alguna cosa fuerte, digo, ¿qué más fuerte que eso? Y eso hace que digo, no, no, esto se tiene que pasar, es más rápido, no creo que demore mucho tiempo y así lo tengo en comparación, comparando con lo que ya me pasó. Así lo veo cualquier cosa que se me viene, pero que se me viene. Uno tiene un montón de problemas. Yo tengo un montón de, no problemas fuertes, problemitas que si tú lo sumas se hace un problema, pero sí, lo comparo con eso y me siento más tranquila. Sé que va a pasar. Eso, Ivonne, que dices, cierra, ¿no? Como la cereza en el pastel o en el helado, este conjunto de ideas que estamos trazando. ¿Por qué? Porque si bien hemos tocado la tecla de que la mayoría de las cosas es ilusión, ¿no? Eh, Había una contraparte que también mencionamos, de que las experiencias que pasamos a veces son fuertes y también son necesarias, o sea, por más que pertenezcan a la ilusión, viéndolo desde este punto así cósmico, nosotros vivimos en un mundo físico y hay muchas cosas que nos afectan, pero la importancia de estas experiencias dentro de los hilos de Maya, si lo queremos ver, es que nos enseñan. Entonces, lo mejor que tú has podido hacer es justamente eso, tomarlo como una gran lección y ese hoy es tu estandarte, tu bandera, tu punto de comparación, ¿no? Lo que te da fuerzas para futuros momentos. Y lo interesante y lo chévere de todo esto, que esa enseñanza que cargas, que has aprendido, tu propia experiencia, no se acaba cuando desencarnes en esta encarnación, te la llevarás para futuras experiencias y encarnaciones en las que eso ya quedará dentro de ti. Esa fortaleza conquistada no se pierde, ¿no? Sino que solo tienes a ganar en el futuro. Qué chévere y qué aleccionador también lo que dice, ¿no? Bueno, vamos a proseguir porque ya viene la segunda y una parte un poco menor también para ya ir finalizando. Es una reunión breve, como había dicho, pero es esencial, esencial para poder avanzar. Creo que esta reunión podríamos, si a mí me preguntaran cómo la resumes, yo diría en el discernimiento, yo particularmente, aprender a distinguir. La siguiente el siguiente concepto que vamos a ver es el de los egregores o egrégoras.
¿no? Lo hemos visto varias veces en Legión Azul. Esto viene, su origen, su significado viene de vigilantes. Y esto en realidad son entidades psíquicas que son formadas por el pensamiento colectivo. Nosotros creamos estas formas de pensamiento, tanto para bien como para mal, positivas, negativas, más pacíficas, más agresivas. Y eso sucede no necesariamente cuando hay grupos, pues, de estudios muy profundos esotéricos. Toda agrupación de personas genera egrégoras. ¿Por qué? Porque como seres humanos, y teniendo cuerpos sutiles, todo el tiempo estamos emitiendo formas de pensamiento, pensamientos, emociones, ¿no? Entonces, cuando se pregunta las clásicas preguntas, ¿será que un grupo, ¿no? Unos aficionados al fútbol, ¿tienen una egrégora? Tienen. Un grupo de trabajadores de, qué sé yo, de un banco, ¿tienen una egrégora? Tienen. Las señoras que se juntan para hacer su oración del rosario los martes en la noche, ¿tienen su egrégora? Tienen. Todas las agrupaciones. Por ello es que hemos hablado varias veces que Legión Azul tiene también su propia egrégora. Depende de nosotros cómo alimentamos este egregor. Inclusive hicimos algunos ejercicios de visualización en algún momento para comenzar a desarrollar y alimentar positivamente estas egregoras. El gran detalle es que la gran mayoría de personas no sabe de la existencia de esto, no tiene idea, ¿no? Que lo que nosotros emanamos todo el tiempo, cuando hablamos, cuando sentimos, cuando pensamos, eso no desaparece. Aunque no podamos verlo, la energía que emitimos cuando pensamos positivo o negativamente está por aquí, en el aire, vamos a decirlo, nos rodea, como si fuera una nube, vamos a decirlo. Si una persona está todo el tiempo emanando, emanando, emanando energías negativas, y está en grupo, convive con personas así, imagínense una nube negra alrededor, encima de ellas, casi alrededor, ¿no? Entonces, si es al contrario, si estamos siempre proyectando, emanando, liberando energías positivas, pensamientos mejores, emociones más sutiles y nos esforzamos por ello, nuestro campo alrededor será más, estará más purificado y se conectará mejor y atraerá también una mejor sintonía con personas similares, ¿no? Como la gran mayoría de personas desconoce de esto, entonces vive por ahí soltando sus efluvios emocionales y mentales de cualquier forma desordenada. El gran detalle, y el que a veces puede ser contraproducente, es que formados estos egregores, es como si le diéramos una vida propia y ellos se alimentan de las energías que nosotros le damos. Son como grandes baterías en las que se van depositando nuestras energías y nuestros pensamientos, pero al mismo tiempo ellos se alimentan. Y muchas veces, cuando nosotros, depende del tipo de alimento que le hayamos dado, cuando ellos, como son seres que adquieren una vida que le vamos dando, ellos después buscan alimentarse más de este tipo de energía. Entonces absorben de nosotros. ¿En qué? Doy un ejemplo muy claro. Esto Fernando me lo dijo hace muchos años y me cayó así de perlas porque lo entendí perfectamente. ¿Por qué a veces a las personas que son muy viciadas en drogas o en el alcohol les cuesta tanto salir? Y sobre todo cuando se van a los bares, donde ciertamente, si un clarividente fuera, podría ver cada tipo de elementales, larvas astrales, egrégoras pesadas que están ahí absorbiendo la violencia, los estados decadentes de esas personas muy metidas en los vicios. Imagínense nada más, ¿no? Si con ojos de clarividente. Cuando la persona, uno de ellos, quiere alejarse, quiere salir de ese círculo y dice, ya no quiero beber más, ¿por qué les cuesta tanto? No solo porque el cuerpo físico haya desarrollado una adicción, que sí hay mecanismos químicos, orgánicos que producen una dependencia, pero también porque la persona está tan conectada con esta egrégora que se alimenta de esos efluvios negativos, que cuando la persona quiere cambiar la frecuencia, cuando la persona dice, no, ya quiero estar sobria, quiero dejar de beber, estas egrégoras necesitan alimentarse y dicen, no, tú me vas a seguir dando energía pesada.
influyen directamente y lo inducen y hacen que nuevamente la persona vuelva a beber para que la egrégora se vuelva a alimentar de energía pesada. Una consulta y disculpa. Entonces yo entendía que los egregaros eran algo positivo, pueden ser algo malo como algo bueno, o sea, o en todo caso es según las condiciones del ambiente o algo así. Exactamente. Por eso es que siempre se nos dice, vigila tus pensamientos, vigila tus emociones. Aunque nuestros ojos físicos no puedan ver, estamos todo el tiempo intercambiando energías. Las egrégoras no son solamente positivas, ellas pueden ser de acuerdo a la naturaleza que nosotros les damos. Por eso es que uno tiene que cuidarse mucho también los ambientes que frecuenta. Tiene que ver las personas con las que nos comunicamos. Esto no quiere decir que vamos a ser como los grandes ascetas, ¿no? Los peregrinos de la montaña que nos vamos a alejar para no estar en contacto con el mundo. No, nosotros vivimos en un sistema físico, estamos en una etapa física y tenemos que aprender a convivir en la matrix urbana, que es lo que vamos a hablar ahora. Vivimos en medio del caos. Tenemos como legionarios la misión de aprender a vivir en medio del caos, a proteger nuestros campos energéticos. Hemos hablado muchas veces de eso. Si lo vemos con ojos de clarividente, nosotros tenemos que proteger nuestra vibración con pensamientos positivos, con una sana disciplina, una buena alimentación, con emociones positivas, porque vamos a estar en medio de nubes negras. Imagínense cuántos lugares que transitamos están cargados. Justo vi que Ivonne hablaba de una limpieza de su casa que estaban haciendo y estaba cansada físicamente. Imagínense cómo nosotros todos los días, por todos los lados por los que andamos, con cuántas egrégoras pesadas nos contactamos. Entonces, para que no nos afecte tanto, debemos luchar todos los días por una disciplina poco a poco que nos permita mantener nuestra vibración elevada y conectada a una egrégora positiva. Si nosotros tenemos un poco de noción en nuestras familias, en nuestros grupos, comparten nuestras creencias o nuestra forma de pensar, es fácil explicarles, miren, los egregores son estos, vamos, ¿qué les parece a ustedes formar una egregora positiva? Vamos a construirla. Cuando ya uno lo hace de forma más consciente, es casi, casi como las primeras prácticas de magia blanca, como las primeras prácticas de empezar a desarrollar ciertas facultades ocultas. Imagínate, si tu familia o tus amigos tienen un pensamiento parecido al que hablamos en Legión, en otras escuelas de misterio, y a todos ellos, con mucha buena voluntad, dicen, sí, vamos a juntarnos un día para elevar nuestros pensamientos y purificar nuestra egregora. Qué chévere sería. Pero no siempre es así. Y muchas veces el camino de personas que nos aproximamos a este tipo de conocimientos es un poco solitario. La familia no conoce, nos interesa, los amigos tal vez no, en el trabajo mucho menos. Entonces, uno tiene que ser muy consciente que las egrégoras están en todos los lados y que es un juego de mano dupla. Así como nosotros los alimentamos, en algún momento ellos también se alimentan de nosotros. Si hemos cargado estas baterías, si queremos decirlo así, de energías positivas, el día en que estemos tristes, cansados, desanimados por situaciones, las egrégoras nos levantarán, nos llenarán de toda esa energía positiva por la cual nosotros también hemos buscado llenarla y alimentarla. Entonces es importante ya empezar a discernir y empezar a ver que nosotros transitamos por lugares donde hay egrégoras de todo tipo. ¿Ok? Ese concepto es muy importante porque se relaciona con este tipo de discernimiento de lo que es real y no es real. El siguiente es la ingeniería de la Matrix urbana. Como les había dicho, Matrix es aquella película de los años 2000 en la que bajo un concepto muy futurista y de películas de acción, no sé si todos la hayan visto, se hablaba de Neo, ¿no? Una persona que buscaba la verdad. Y él descubre que el mundo en el que aparentemente vivimos era un gran programa de computador, que era una gran ilusión. Y él a través de la búsqueda, a través del esfuerzo, de una gran manera se convierte en el elegido. Y él representaba a la persona que sale de la Matrix. Él llega a salir del programa de computador y despertar en el mundo real. Y ve que el mundo real en la película era un mundo
destruido por la tecnología, catastrófico, apocalíptico, ¿no? Post-apocalíptico. Y su misión era despertar a los seres humanos que estaban adormecidos y conectados a a ese gran sistema de computador que había sido creado por robots con inteligencia artificial. O sea, es el viejo concepto de, por ejemplo, el mito de la caverna, de aquel que despierta y va a llamar a sus hermanos para que despierten también, pero revestido con un lenguaje futuro, futurista, moderno, de mucha acción, pero pasó a nuestro concepto actual. Hoy todo el mundo le dice la Matrix, en diferentes. Aquí en Brasil también dicen, ay, vivimos en la Matrix, o sea, vivimos dentro de esa gran ilusión, como que el mundo en el que estamos no es real. Y cuando hablamos de ingeniería o del diseño de esta Matrix, ahí tocamos el punto del que Fernando nos hablaba, ¿no? ¿Qué pasa? El ruido y la prisa. El mundo en el que vivimos físicamente, ustedes lo ven. Las ciudades están la gran mayoría de ciudades son caóticas, hechas de concreto, de metal. Físicamente, ellas no nos convidan a estar en contacto con la naturaleza. Ivoncita ya creo que se fue, se ha disculpado en el grupo y ella había avisado que 9 de la noche se tenía que ir porque tiene una reunión allí en su comunidad y no pueden moverla de horario. Eh, entonces, la rutina, levántate, trabaja, produce, llega a tu casa, duerme poco, no sé qué, ese tipo de vida que es nuestro sistema social actual en el mundo entero, es lo que nos hace desconectarnos. Tenemos poco tiempo y poca disciplina y poca costumbre de conectarnos con nosotros, de tener un momento para meditar, para salir al parque, para conectarnos con algo interior, para tener una vivencia más espiritual. Esa es una forma. Geometría del estrés, la arquitectura gris que induce al modo supervivencia y es real. En las grandes megápolis como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, que es una de las mayores de Sudamérica, ¿no? En provincia muchas veces es menos, pero pasamos horas en el tránsito, pasamos horas en el estrés, en la bulla de los carros, en el grito de las personas, en el miedo a ser asaltados. Ya llegamos al trabajo, salimos, llegamos casi de noche, no nos sobran horas para hacer ejercicios, no nos sobran horas para descansar, para tener calidad de vida. Ese tipo de sistema de vida exhaustivo, cansado, que nos jala, nos mantiene en modo supervivencia todo el tiempo. Entonces parece ser que la sociedad occidental, por lo menos, aunque en el mundo todo, en realidad esto sucede actualmente, eh, los grandes centros urbanos nos tienen conectados a un estado de supervivencia, de estar siempre a salto de mata, estar siempre en alerta, pero con poquísimo tiempo para nosotros poder tener un espacio para la vida interior, ¿no? Entonces, hay otro también, el drenaje vital. El caos urbano nos mantiene anclados al instinto básico, conectados también a esta cuestión de la supervivencia. Pero hay más un punto que no solo, además de todo el caos de tener que movilizarse, de ir, venir, trabajar, del cansancio físico, de etcétera, etcétera, también hay otras cosas, las noticias, todo el tiempo, noticias negativas, noticias pesadas, la media, los medios de comunicación muchas veces comprados o parcializados. Uno abre el celular para desestresarse y lleno de cosas que no nos ayudan. Noticias falsas muchas veces, noticias de la guerra, noticias de desnutrición. Y cuando ya no quiere uno ver eso y busca entretenimiento, el entretenimiento muchas veces es superficial, no es necesario, no nos agrega. Y para las generaciones más jóvenes que usan el TikTok o el Instagram también se desarrollaron muchos casos de comparación. Ah, la vida de la otra persona parece mucho mejor que la mía, yo entro en depresión, cuando la mayoría de personas finge un tipo de vida que no es real. Entonces vemos que por todos lados estamos bombardeados, ¿no? Citando lo que Fernando dijo, por todos lados la vida se torna hostil en los ambientes, en los grandes ambientes urbanos sobre todo. Entonces vivimos desde que amanecemos, muchas veces la persona amanece, lo primero que hace, coge el celular.
Va a dormir, la última cosa que hace es estar viendo el celular, que a veces el celular uno se queda dormido y le cae en la cara, ¿no? Estamos conectados todo el tiempo y a veces no sabemos sacarle el provecho correcto, o no sabemos desconectarnos, o no conseguimos un espacio para nosotros mismos. Ese es el gran caos de nuestra gran época tecnológica, de nuestra gran época urbana y desarrollo. Vivimos así, pero nuestro trabajo como legionarios es justamente en medio de todo eso usar las herramientas que tenemos para poder enfrentar y vivir cada día con un poco más de calidad interna. Ernesto, pero es difícil, estoy en el ómnibus, estoy aquí, estoy trabajando, estoy en el carro, el tránsito. Siempre hay formas. ¿Por qué? Retomando la enseñanza de los estoicos, retomando las enseñanzas de la ilusión de Maya, todo eso que está afuera muchas veces no lo controlamos. Pero si estoy en medio del tránsito, me quedan dos cosas: o me estreso y me conecto con esa densidad, o tal vez aprovecho el viaje de una hora, hora y media, que a veces sucede, para intentar relajar, para tal vez respirar un poco mejor, para escuchar un audiolibro que me alimente en el celular, ya que tengo el celular, lo uso, para escuchar tal vez alguna música en los audífonos que me pueda alimentar el espíritu. Hay pequeñas formas en el día a día para poder vivir dentro del caos de la gran Matrix y empezar a discernir un poco mejor. Infelizmente, no vivimos en una época o en un planeta que en algún momento esperemos sea donde exista más calidad de vida, mayor tiempo para la familia, un tránsito más leve. No lo tenemos. Entonces tenemos que actuar con lo que nos toca. No podemos controlar lo de afuera, pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos. Entonces hemos visto tres grandes conceptos. Maya con toda la ilusión, con sus hilos y cómo debemos trascenderla. Las egrégoras, que tiene que ver con las cuestiones de energías, nuestros campos vibratorios, que las larvas astrales, todo aquello que nosotros ya conocemos por haberlo visto en varios temas, pero cómo nosotros tenemos que cuidarnos de poder crear en los grupos en los que estamos y alimentar nuestras formas mentales positivas. Ese es un punto que nos va a ayudar a vivir dentro del tercer concepto que vimos esta noche en la gran matrix urbana, que incluye las cuestiones físicas como las cuestiones que llegan a nosotros a través de las redes, de la internet, de la media en general, ¿no? Con eso finalizamos esta parte de temática, ¿no? Y aquí es donde de alguna forma resumimos esto que hemos venido hablando esta noche: cómo vivir en medio del caos. Aquí algunos tips prácticos que pueden ayudarnos a encontrar tranquilidad en medio de esta gran matrix urbana. Primero, la dieta visual, ¿no? Vamos a restringirnos un poco, evitar basura vibratoria y noticias catastróficas. Ernesto, yo necesito estar informado. Sí, correcto. Pero hay una cosa sobre todo en las redes sociales, que es el algoritmo. En cuanto tú más consumes de un determinado tipo de contenido, el algoritmo, la inteligencia artificial por detrás de las redes en general, te va a ofrecer más de aquello. Entonces, a veces uno dice: ¿por qué abro mi celular y solo vienen noticias de desgracias? Porque tal vez estamos consumiendo mucho de ese tipo de noticias que ya nos muestra solamente ese tipo de información. Cuando tal vez tu mamá o tu hermana le gusta ver videos sobre gatos y perros, gatitos y perritos, y a su celular solo le llegan noticias parecidas. Ese es el algoritmo. Entonces uno tiene que alejarse un poco y decir: espera, lo que estoy consumiendo tal vez no sea toda la realidad, tal vez es apenas una pequeña parte que llega solamente a mi celular por cuestiones de la tecnología. Pero lo bueno es que, mismo que nos informemos, para evitar un poco, voy a informarme, chévere, pero ya, si veo que estoy consumiendo demasiado de información que solo me contamina, empezar a restringirla. Otro tip.
El manto azul, ¿no? Otra lección práctica. Así como en la imagen, visualización de esfera azul cobalto como protección. Puede ser cualquier tipo de visualización en realidad, pero ya que nosotros somos estudiantes de este conocimiento trascendente, sabemos que simples ejercicios de visualización, tomar 1, 2, 5 minutos al irnos a dormir, al estar en casa, hay ese momento, sí. No necesitamos 1, 2, 3 horas que no tenemos. Pero si le dedicamos a esto 2 veces por semana, tal vez tres, tal vez al momento de ir a dormir, 1 minuto, empezar a ejercitar, a visualizar como muchas veces lo hemos hecho. Hay muchos ejercicios sugeridos en la internet. Hemos hecho muchos en Legión Azul a lo largo de los años. Esa es apenas una sugerencia, ¿no? Ver una esfera de luz azul y que ella nos proteja. Es una de las formas de empezar a practicar el lado místico de nuestras enseñanzas, empezar a proteger nuestra energía vital, ¿no? Hay un ejercicio que también dice, y creo que Blavatsky lo menciona sobre ocultismo práctico. Todos los días, cuando tomes tu baño, despiértate, ¿no? Reza por la humanidad y cuando te estés saciando, cuando estés tomando, también visualiza que es una limpieza espiritual. Sales afuera a la calle, no solo limpio físicamente, tú sales limpio energéticamente. La tercera es ordo ab chao, ¿no? Creo que esta es una frase, no sé si es en latín, no lo llegué a buscar, pero la encontré con su significado, que es el orden físico en casa disuelve el caos mental. Me pareció genial eso porque se conecta con lo que habíamos visto del budismo zen, ¿no? Cuando tú organizas tu pequeño espacio, te disciplinas en las pequeñas cosas y tienes un espacio decentemente organizado, mínimamente limpio, también tu mente se organiza, también tus cosas fluyen mejor. El espacio tiene mucho que ver con cómo nosotros estamos. Nadie pide lujos, pero pide limpieza y organización básica. Ay, Ernesto, yo trabajo, vivo solo, no tengo tiempo, no tengo espacio. Chévere. Una vez por semana, separa 1 o 2 horas, un domingo, un sábado, en la noche, en la mañana, cuando sea, y da una organizada general. Ay, tengo muchas cosas, no sé dónde guardarlas. Chévere, no necesitas armarios si no tienes, ellos cuestan, son caros. Si son cosas que no usas en el momento, consigue, inclusive a veces hasta bolsas, estas bolsas de basura grandes, 2 o 3, refuérzalas, guarda ahí, ciérralas, pones un letrerito y guárdalas en una esquina donde no te interrumpan. La limpieza física de los pequeños espacios ayuda mucho a empezar a organizar nuestra mente, nuestra disciplina. Por último, presencia. Pausas de silencio para romper el automatismo, vivir en automático. A veces las personas están conectadas con todo, conectadas con el celular. Si no estoy con el celular, estoy hablando con amigos. Si no estoy con los amigos, estoy viendo televisión. Siempre estamos buscando estímulos. Darse un momento, un espacio, por pequeño que sea, de cuando en cuando, para decir, espera, ni tele ni celular, 5 minutos, solo voy a quedarme yo conmigo mismo. Esa es una de las mejores prácticas que una persona puede realizar. Cuando te quedas así y te comienza a resultar insoportable, esa es una señal. Tu casa interna está tan desordenada que no aguantas 1 minuto estar ahí. Imagínate, cuando tú llegas a una casa, a un lugar, a un restaurante, a cualquier sitio donde el espacio está limpio, arreglado, perfumado, uf, te quieres quedar siempre, te sientas en el sofá y dices, wow, me gustaría vivir aquí. Pero si tú llegas a un lugar sucio, maloliente, desordenado, que es un caos, donde no tienes ni dónde sentarte porque está todo desordenado, lo primero que quieres es irte, porque hasta dices, wow, este ambiente está pesado, es feo. Esa misma representación sucede dentro de nosotros. La única forma de estar en paz dentro de ti, de a veces querer quedarte callado y solo estar en tu templo interior, es cuando Él está arreglado. Y muchas veces lo descuidamos. Para empezar a arreglarlo, es necesario cerrar todas las puertas de cuando en cuando, sin tele, sin celular, sin nadie para hablar. Date 5 minutos, 10 minutos de tiempo en tiempo y ahí van a empezar a aparecer las cosas que no te gustan, los demonios internos, los complejos, las cosas. Es un trabajo de hormiga, empezar a arreglar la casa interior. Es difícil al inicio si está muy caótico,
pero es un sano ejercicio que desarrollado a lo largo del tiempo, después te das cuenta que casi de una forma palpable y tangible, esa casa interior está tan arreglada que tú vas a poder vivir en ella tranquilamente. Tú vas a necesitarla, vas a desarrollar, la persona desarrolla la necesidad de decir, wow, quiero no hacer nada por 2 horas. Quiero estar dentro de mí por un rato. Necesito entrar a mi morada interior, ¿no? Entonces son, ¿sí? No sé si se pone. ¿Qué? No, va a salir. Katz está, no creo que no está hablando conmigo. Ya, bueno, esas son las cuatro lecciones prácticas y las conclusiones, muy sencillas. Maya, la ilusión, es la medida que nos hace creer en la separación, nos hace creer que nosotros no somos una gran cosa, ¿no? Una gran entidad. El velo se disuelve con discernimiento, lo que habíamos hablado. Una de las primeras cualidades para seguir el camino del discipulado es el discernimiento. Dos, los egregores se alimentan de nuestra atención. Somos libres cuando elegimos a qué frecuencia conectarnos. También lo habíamos hablado. Hay que tener mucho cuidado con qué nos conectamos, pero seamos inteligentes. Vivimos en un mundo donde por todos lados hay egregoras de todo tipo. Nosotros que escogemos con cuál conectarnos. Y último, la Matrix urbana usa el ruido para bloquear nuestro despertar. El orden y el silencio son nuestra mayor rebelión. Y no es solo ruido de bulla, de claxon, de música alta, no, es el ruido comunicacional por todos lados. Noticias pesadas, desgracias, eh, contaminación visual, contaminación de todos lados, ese es el ruido, ¿no? Entonces, pausas, silencios de cuando en cuando, dar ese espacio a nosotros va a permitir que nos encontremos con nosotros mismos. Esos han sido los conceptos de la reunión de hoy. eh, y para finalizar, vamos a hacer nuestro pequeño quiz de 3 preguntitas en el sistema que ustedes puedan marcar. Antes de ello, y ya para terminar la reunión, si alguien tiene algún aporte, algún comentario que quiera hacer, puede hacerlo ahora. ¿Sí? Bueno, entonces no hay problema porque ya tuvimos nuestro momento interactivo. Voy a pausar esto aquí. Les voy a lanzar el quiz de 3 preguntas. Ya saben, si están en el computador o en el celular, pueden marcar las 3 preguntas. A ver, la voy a lanzar aquí. La ilusión de Maya y el laberinto de la Matrix. Ya, listo. Pueden responder. Ya. Hemos finalizado y voy a compartir los resultados. Cada uno va a poder confirmar cuál es la respuesta correcta, ¿no? Ustedes, las respuestas que les sale, ustedes pueden moverlo para ver abajo con el dedo o con el mouse. No sé. O es lo que yo estoy mostrando aquí. O sea, Pasa los se lee resultados. para abajo, pero no se lee la derecha. Ah, ya. Bueno, la Se primera queda como pregunta. partida. Ah, sí. La primera pregunta, ¿cuál es la función principal de la diosa maya según el Advaita Vedanta? Es la respuesta del medio. Medir lo infinito para proyectar la ilusión de formas limitadas, ¿no? Crea esta ilusión para que Ok. nosotros podamos vivir nuestras experiencias y, el objetivo es trascender ellas, ¿no? Salir de la ilusión. La segunda que pregunta, ¿cómo actúa un egregore de baja frecuencia en la matrix urbana? La respuesta es como una batería que se alimenta de nuestras emociones de miedo e ira, ¿no? Lo habíamos explicado con el ejemplo de las personas viciadas o con problemas de alcoholismo, ¿no? Y la tercera, ¿cuál es la primera lección práctica para disolver la influencia de la Matrix? Y lo habíamos hablado, establecer orden en el microcosmos propio y cuidar la dieta visual.
restringir un poco esa serie de informaciones pesadas de las que nos alimentamos muchas veces y arreglar nuestros espacios físicos. Mm. Bueno, esa ha sido la reunión de hoy. Creo que hemos estado en un buen tiempo. Normalmente las reuniones son de 1 hora 15. Hemos ido para 1 hora y media porque ya dijimos estas reuniones son para exceder. El tiempo medio es de 1 hora 40, pero lo estamos acabando un poco antes. Entonces espero que la reunión haya sido satisfactoria. Hasta este fin de semana les pasaré el tema de esta reunión y de la anterior, que se me había complicado un poco. Y bueno, espero que la reunión complete, continúe conversando con las dos primeras que tuvimos y hemos terminado prácticamente el primer bloque de reuniones. El primer bloque no, la primera mitad, porque son 6 reuniones, son 2 meses. La próxima semana nosotros hacemos nuestra pausa para coordinaciones internas. No va a haber reuniones. Una pregunta. El miércoles 1 de abril, que es Semana Santa, ¿va a haber reunión? Sí, bueno, a Porque, menos ojo, que... yo hablo por mi caso, no sé, creo que no sé si Sí. algunos tengan otros planes, pero yo sí estoy saliendo de viaje ese día. Ah, perfecto. Entonces, no sé si considerar Ya, eso en todo caso, ¿no? Que es Semana Santa, ¿no? ya. No lo había considerado porque realmente no me había fijado en ello. Según el cronograma normal sería, esta semana que viene no habría reunión. Después las 3 próximas serían la reunión 4, 5, 6 y al final de ellas más una semana de coordinación y ahí acabaría el bloque 2, ¿no? Y después de Sí. una semana, de esa semana, ahí empezaría el bloque 3 y así. Dado que va a Ojo, haber la Semana co- Santa, el primero, el 2 y el 3 son Semana Santa. O sea, toda esa ya, semana, digo. dado que va a ser así, entonces les pido, me permitan verificar esto, voy a verificar esto con Johnny, pero sería interesante si ustedes avisan en el grupo cuál es su programación, ¿no? Como tú ya lo has dicho ahora, gente, en estas fechas yo no voy a estar, ¿no? Sería bueno saber. Pero de todas formas voy a pedir entonces me permitan verlo con Johnny y ahí ya les indicamos cómo se va a desarrollar, ¿ya? Bueno, muchas gracias, buen descanso a todos y ya Muchas nos vemos. gracias, Ernesto. Saludos a todos, un abrazo y bueno, Nos estaremos en contacto de vemos. todas maneras. Gracias. Chao, buenas Gracias. Chao, noches. Nos chao. vemos. Gracias, Cuídense. gracias Ernesto, Bye. cuídense. Chao, gracias. Gracias. Chao.